Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos. Aquí ya con la clase número 10 de nuestra asignatura de biología, con el tema sistema óseo-muscular, articulación que afecta el movimiento humano. Entonces vamos a mirar un poco sistema óseo-muscular, articular que afecta el movimiento humano. El hueso es la parte rígida del aparato locomotor. Su conjunto constituye el esqueleto. Los huesos son órganos blanquecinos, duros y resistentes. Entonces el hueso forma parte del esqueleto y gracias al esqueleto nosotros, los seres humanos, podemos tener un movimiento y se puede sostener los músculos. Más de 20 partes de los huesos podemos nombrar. En realidad son mucho más, pero en forma general se puede decir el esqueleto axial tiene un poco más de 20 partes. Por ejemplo, el cráneo, la clavícula, el esternón, la médula, ¿verdad? La medícula, las costillas, y así podemos ir nombrando. Los músculos del cuerpo representan la parte activa del aparato locomotor. Los músculos permiten que el esqueleto se mueva y mantenga su estabilidad. Dan forma externa al cuerpo humano. Se clasifican los músculos en voluntarios e involuntarios. Los voluntarios son los que se contraen cuando el individuo quiere y responden a los músculos del esqueleto. La contracción es potente, rápido y brusca si se precisa. Sin embargo, los involuntarios son rígidos por el sistema nervioso vegetativo. Entonces, el movimiento no tiene control, el individuo no tiene control sobre ellos. Los músculos se pueden clasificar en largos, anchos y cortos. La función de los músculos es la capacidad de contracción, hacer que el esqueleto se mueva. Por esto, las extremidades pueden realizar movimientos de flexión, extensión, rotación o de aproximación. La mayor parte de los músculos están provistos de tendones. Situación de los músculos. Según su situación pueden ser superficiales o profundos. Los superficiales están situados inmediatamente por debajo de la piel. Algunos de estos músculos están en la cabeza, en la cara, en el cuello y mano. Y los músculos profundos insertan sus extremos sobre los huesos del esqueleto. Algunos están en los órganos de los sentidos y otros están situados más profundamente como en la laringe o en la lengua. La clasificación de los huesos. Los huesos se clasifican de acuerdo con sus formas. Pueden ser los huesos irregulares, también tenemos los huesos planos, los huesos largos, los huesos cortos. Por ejemplo, los huesos largos son tubulares. El húmero en el brazo, ahí podemos ver, ¿verdad? Y tenemos los huesos también cortos, son cubicoides y están solo en el tobillo, torso y muñeca. Acá podemos mirar donde mismo nos señala, ¿verdad? En la mano. Los huesos accesorios, entonces también tenemos ese tipo de huesos. Entonces acá podemos mirar y
a analizar un poco los tipos de huesos según sus formas. Y en forma general nada más vamos a ver los huesos del cráneo y de la cara. Nosotros podemos ver acá la parte frontal, la parte parietal, la temporal, la nasal, el vómer, son las partes del hueso del cráneo. También acá podemos analizar un poco las partes del hueso de por adentro y los extremos, cómo se lo llama, ¿verdad? Entonces, los huesos por dentro, por ejemplo, el hueso compacto, la médula ósea, está por dentro del hueso. El sistema óseo, el esqueleto humano, está compuesto principalmente por la columna vertebral que en su extremo superior sostiene el cráneo y su extremo inferior el sacro y el cóccix. En la mitad de la columna salen lateralmente las costillas y el espacio que queda entre la columna y las costillas es el tórax. Los tipos de huesos, como ya dijimos, pueden ser largos, anchos y cortos. Los huesos del cráneo está formado por 8 huesos. 2 parietales, 2 temporales, el frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital. Son fundamentalmente huesos planos. Los huesos de la cara y la columna vertebral se divide en 4 partes, o sea que la columna vertebral se divide en 4 partes: la parte cervical, la parte dorsal, la parte lumbar y la parte pélvica o sacrococcígeo. Está formado por vértebras y se divide en 7 cervicales, 12 dorsales y 5 lumbares y 9 a 10 pélvicas. La columna presenta una serie de curvaturas llamadas lordosis y sifosis. Y por último, los huesos del tórax es una cavidad ósea donde se alojan fundamentalmente los pulmones y el corazón. Y aquí podemos observar los músculos esqueléticos superficiales, que son de vista anterior y de vista posterior. Y cada uno tiene su nombre, ¿verdad? Nosotros vamos a conocerlo muy en forma general. Esto ayuda a que el esqueleto pueda tener movimiento. Las articulaciones son estructuras de tejido conectivo mediante las cuales 2 o más huesos próximos se unen entre sí. Forman la parte activa del aparato locomotor. Se unen a los huesos por las inserciones musculares. Tienen actividad propia como la contracción muscular. Permiten la unión entre sí de 2 o más huesos. Gracias a ellas es posible el desplazamiento de los huesos sin demasiado desgaste por el razonamiento excesivo entre ellos. El rozamiento excesivo entre ellos. Poseen diversos componentes: ligamentos, cápsula articular, cartílago,
y meniscos. Hay articulaciones con gran variedad de movimientos, como las de las manos, y otras rígidas, como las que unen los huesos del cráneo. La función de la articulación es principalmente la unión de los diversos huesos del esqueleto. Son los elementos que confieren estabilidad a dicha unión. Es función de las articulaciones la limitación de dichos movimientos para evitar que sobrepasen una amplitud determinada. Elementos de las articulaciones. Los 5 principales elementos no óseos de las articulaciones son el cartílago articular, los ligamentos, la cápsula articular, la membrana sinovial y los meniscos. Estos son los elementos de la articulación. Tipos de articulación. La clasificación de las articulaciones se basa en su movilidad. Hay articulaciones que tienen movimientos nulos o casi nulos. Otros que corresponden a las extremidades han alcanzado gran complejidad y pueden efectuar una alta gama de movimientos. Acá podemos tener la forma en que pueden moverse las articulaciones en forma de fosa y bola, pivote en forma de pivote, el cuello, la mano con el brazo, elipsoidal, la forma del movimiento puede ser elipsoidal, la cadera también tiene su forma de movimiento, la rodilla, son estructuras de las articulaciones. Las causas de las enfermedades en los huesos, alteraciones genéticas puede ser como son la osteoporosis y la osteoporosis imperfecta. Déficits nutricionales también, en especial la falta de vitamina D, calcio y fósforo. La osteomalacia es causada por esto. También podemos tener trastornos hormonales como el hiperparatiroidismo, que aumenta el riesgo de fracturas, medicamentos y otras sustancias, el uso de polémicos, glucocoides, es una causa común también de las enfermedades en el hueso. Y así vamos terminando con nuestro tema de hueso y articulación del cuerpo humano. Entonces, cualquier cosa, estamos a las órdenes.